¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Pesos y Contrapesos. En la tarde de hoy me encuentro acompañado de dos grandes invitados. En especial y en privilegio personal quiero agradecerle al profesor Carlos Ramos por aceptar la invitación y siempre decir que sí. Buenas noches. Buenas noches, para mí es un privilegio estar en este programa. Ya lo he estado anteriormente Eso es y así. compartir sobre el tema, que tú sabes que me apasiona, y con ex estudiantes como su señoría y el otro invitado que nos acompaña, que son de los mejores estudiantes que uno ha tenido. Pues imagínense, esto es sentir la dicha de haber sido profesor. A mí es un honor, de verdad, porque pues siempre recuerdo mis días en su salón de clase como de las mejores experiencias en la escuela de Derecho y es algo que siempre me llevo y me llevaré el resto de mi carrera como profesional, así que le debo mucho. Muchas gracias, A profesor. ustedes. Bueno, y tenemos a el compañero Abner Otero Rosario. Abner va a ser desde ahora en adelante junto a dos compañeros más uno de los panelistas invitados que vamos a tener. Nosotros en Pesos y Contrapesos quisimos no perder la esencia de cómo comenzó el programa y cómo comenzó esta iniciativa. Así que no nos queremos alejar de tener estudiantes participando activamente en las discusiones del podcast. Así que hoy nos acompaña Abner, que se estrena como panelista estudiante invitado. Bienvenido, Abner. Muchas gracias, para mí es un honor, un privilegio estar compartiendo aquí en Pesos y Contrapesos con ustedes. Los sigo desde antes de entrar a la Facultad de Derecho y hoy en día estar aquí. Gracias por la oportunidad, por eso, de verdad que sí. Y también le agradezco al profesor Carlos Ramos que haya aceptado nuestra invitación, ya que es uno de los mejores profesores que hay en la Facultad de Derecho, sobre todo en el tema constitucional, aunque pues de cerca le sigue Farinacci, que es mi profesor hoy en día de... eh, historia del derecho. Así que para mí es un honor y un privilegio estar en Peso y Contrapeso y compartir este espacio con un gran profesor como lo es Carlos Ramos. La Facultad Interamericana tiene muy buenos profesionales y muy buenos profesores. Siempre lo he dicho y lo diré. O sea, la plantilla de la cátedra en la Interamericana es parte integral y esencial de la formación de los abogados y abogadas. Así que muy bien reconocido esa parte. Bueno, y hoy tenemos la encomienda de discutir un caso que a mi juicio no se ha discutido tanto en Puerto Rico y es un caso que no se debe de pasar por alto. ¿Ok? El Tribunal Supremo recientemente resolvió en Student for Fair Admission versus Harvard College y tocó el tema sobre acción afirmativa o realmente affirmative action, específicamente sobre el discrimen por razón de raza en las universidades. Básicamente esa es la verdad, el tema o el tópico principal sobre el asunto que estaremos tocando hoy. Por qué traemos este caso? Bueno, este caso tiene un gran impacto, sobre todo en las universidades en Estados Unidos, y cómo se ha desarrollado el derecho en cuanto a la discriminación, pero discriminación en una vertiente, algunos dirán un poco positiva, ¿no? Pero para eso vamos a hablar, Amner, un poco de el trasfondo del caso, resumir un poco los hechos para entonces ir de lleno a la discusión del mismo. Bien, en apretada síntesis, este caso lo lleva el Student for Fair Admissions contra Harvard College y la Universidad de North Carolina. Estos son dos casos que ascienden al Supremo mediante cerciorari. El Student for Fair Admissions es una organización sin fines de lucro fundada en el 2014, cuyo propósito es defender los derechos humanos y civiles, incluyendo la igual protección de las leyes. En la opinión aparece que esto es una organización que cuenta con 45 miembros, me corrigen, solamente en dicha organización. Estos incoaron una acción contra Harvard y University of North Carolina, argumentando que sus admisiones basadas en la raza viola derechos civiles y la igual protección de las leyes. Con Harvard y la Universidad de North Carolina se confirmó
que es permisible discriminar por la raza. La controversia que asciende el tribunal y la que atiende el Tribunal Supremo es si estas universidades pueden admitir a estudiantes basados en la raza. Y la disposición a la cual llegaron fue que Harvard y la Universidad de North Carolina incumplen con la igual protección de las leyes por no tener mediciones que garanticen que el uso de la raza no está estereotipada, no se utiliza de mala forma y que lo que se dijo en esa opinión no impide que las universidades consideren cómo la raza ha afectado la vida de quienes quisieran ingresar a dichas universidades y cómo eso ha impactado su vida o cómo a raíz de eso se han inspirado. En apretada síntesis, esos son los hechos del caso. Profesor, tenemos aquí dos universidades, una pública del estado de North Carolina y otra privada, ubicada en el estado de Massachusetts. Todos la conocemos como Harvard College. Queremos, ¿verdad?, comenzar con abriendo un poco cómo llega este caso al Supremo Federal. Bueno, primero vamos a distinguir que una de ellas es una universidad privada, Uh-huh. de ordinario. Esa universidad privada podría discriminar por raza o por las razones que le diese la gana, porque las universidades privadas no los obliga la Constitución ni la cláusula de la igual protección de las leyes, salvo que exista lo que se conoce en derecho como acción de Estado. No así la Universidad de Harvard. Harvard, universidad, perdón, lo estoy diciendo al revés. La Universidad de Harvard, universidad privada, a quien no está obligado por el discrimen racial. La Universidad de North Carolina es una universidad pública. ¿Y qué quiere decir eso? Pues eso lo que quiere decir es que con relación a la Universidad de Harvard, en efecto, hay que ver qué es lo que hace que tenga que responder por discrimen racial. Y es que está el título 6, que es una ley del Congreso, que efectivamente establece que si tú recibes fondos federales con la Universidad de Harvard, pues no puede haber discriminación racial. Y ahí se llega, y desde hace tiempo han estado pendientes de Harvard, porque si hay una universidad que históricamente ha sido racista en muchas prácticas, viendo prácticas de admisión, por no decir los casos insulares y las cosas que he publicado sobre Puerto Rico hace muchas décadas, en la Universidad de Harvard. En cuanto a la Universidad de Carolina del Norte, que es una universidad pública, pues también históricamente son universidades racistas, y hay que decir las cosas como son. Cuando decimos racista no es que lo hacen a propósito, es que cuando tú buscas las estadísticas y de cada 100 hay 10, 15 que solamente son negros, mientras que la población es más de 25%, pues ahí hay un problema. Y bueno, pues entonces ha habido quejas. Ha habido quejas sobre este tema. Por otro lado, y como consecuencia de eso, desde hace ya más de 25, 30, 40 años, de un tiempo acá, porque tampoco ha sido así, históricamente ni en el Supremo de Estados Unidos ni en las leyes del Congreso, hay una queja de que hay que hacer algo a través del derecho para de alguna manera nivelar o de alguna manera corregir este tema racista tan terrible que hay todavía en la nación norteamericana, culturalmente tan racista, que la guerra civil no se ha acabado. Hay que vivir allí, hay que ser afroamericano o negro, asiático o hispano, para darnos cuenta de lo serio que es el tema racial todavía en el 2023 en Estados Unidos. Y por supuesto en Puerto Rico también de su manera, pero hablando ahora de Estados Unidos. Y por lo tanto, desde hace décadas, y desde los movimientos de derechos civiles para acá, sobre todo en la década de los 60, frente a una tradición histórica de racismo que ha habido en ese Tribunal Supremo de Estados Unidos, pero a partir del caso de Brown versus Board of Education, en la nación norteamericana se desarrolla una conciencia diferente porque los derechos civiles empiezan a reivindicarse. Y entonces la nación norteamericana llega a la conclusión, incluyendo el Congreso y muchos sectores, que en los procesos de admisión hay que hacer algo consciente para que las personas negras pertenecientes a las minorías, incluyendo a los latinos, a los hispanos, pues tengan más oportunidades de ingresar, sobre todo a estas universidades elites. Entonces, pues empezaron estableciendo programas de acción, y entonces a las privadas a través del título sexto, por ejemplo, con relación a la Universidad de Harvard, a las públicas, obviamente, por lo que ya dije ahorita. Y entonces comenzó todo un proceso donde pues se establecieron inicialmente cuotas, después eso se litigó y empezaron estableciendo pues
otras maneras de que conscientemente el elemento de raza, en vez de ser como en el pasado, un elemento excluyente o de desventaja, fuese un elemento positivo, un plus factor, para empezar de alguna manera a lograr el cambio cultural en Estados Unidos, que obviamente a través de la educación. Pero eso tiene una consecuencia. Y eso tiene una consecuencia que ha habido un sector en Estados Unidos, por supuesto, que siempre ha pensado, primero, o que el problema racial no es tan serio, o segundo, aun cuando lo fuera, no puede ser a expensas de que se establezcan programas que sustituyan o excluyan o evite que personas de raza mayoritaria, como pueden ser los blancos, pues sean excluidos estando igualmente cualificados y a veces más que los que estos programas les están dando privilegios o pluses para ser admitidos. Y así es que llegó este caso, como han llegado otros, o como empezó el caso de Bucky, que es otro que podemos hablar ahorita hace varias décadas, diciendo, ese programa que obliga a las universidades o a las instituciones educativas privadas o públicas a que la raza sea un factor que ayude, sea un plus factor, en vez de ser excluyente, pues para rectificar y para promover el tema de la diversidad, pues eso, en el fondo, aunque se niega, es un problema de discrimen por raza. Y se supone que en Estados Unidos el discrimen por raza, sea para favorecer o desfavorecer, pues sea inconstitucional, se presume inconstitucional. Y hay unos grupos que llevan años, y eso se ha convertido en una cosa muy politizada en Estados Unidos, sobre todo en unos sectores más conservadores que otros, ¿verdad? Y esta organización, pues por eso llega el caso, porque esta organización, extraña como es, y ahorita quizás podemos hablar porque es extraña, se dedica a eso, a llevar estos casos que cuestionan los programas de acción afirmativa. Así es que estaban velando estas situaciones, cogieron el que pensaba que eran los buenos casos y los llevaron para cuestionar estos programas. Y algo interesante en este caso es que en la opinión mayoritaria, por voz del juez presidente de la Corte Suprema, juez Roberts, empieza narrando un poco de que la Universidad de North Carolina argumentó, ¿verdad?, que la organización no tenía standing para abrir las puertas del tribunal. Y entonces hablo un poco porque no era, y se va un poco al artículo 3 de la Constitución, de casos y controversias, que tienen que ser controversias vivas, que ellos no representaban y como no representaban a una comunidad sustancial, por decirlo de una manera, o una cantidad considerable de personas, pues no tenían standing para hacer el reclamo. Y entonces obviamente discute el asunto de qué se necesita para las controversias vivas, el famoso standing, y también el standing de las asociaciones. Cuando una asociación puede entonces reclamar y tener standing para poder llevar una acción a nombre de uno de sus miembros. Quizás vamos a repasar esa doctrina un poco. ¿Y qué le parece? Sí. Bueno, efectivamente el juez Robert comienza discutiendo, y así lo titula, la cuestión jurisdiccional, ¿verdad? Que es interesante porque no fue un asunto que fue discutido por las opiniones concurrentes ni las disidentes. Así que eso era un issue que a ellos les molestaba mucho. Pero eso es algo que se discutía públicamente y estoy seguro que se hizo por las universidades demandadas. El llamado standing de asociación. Bueno, una asociación puede tener acción legitimada o legitimación activa para llevar un caso al amparo del artículo 3 de la Constitución de Estados Unidos cuando se dan una de dos situaciones. O la asociación como asociación ha tenido un daño, ¿ok? Que perfectamente cualquier asociación, es decir, persona natural o jurídica, puede llevar un caso bajo el artículo 3 de la Constitución de Estados Unidos si ha recibido un daño. Y ahí no hay ningún problema. Pero es posible que la asociación no haya recibido un daño, pero decide ir al tribunal porque algunos de sus miembros sí ha recibido un daño, ¿verdad? Entonces lo que reclama es realmente, y por eso es que yo me hago miembro de una asociación, para yo no tener que estar gastando dinero, me uno a la asociación y uno de sus objetivos es que me lleve caso cuando fastidia a la asociación. Entonces, pues aquí las universidades planteaban en sus mociones de desestimación bien temprano en el litigio que este Student for Fair Admission era una organización media ficticia, porque realmente o tenían poquitos socios, creo que era,
o lo que se dedicaban era a esto nada más, y por lo tanto aparecían un miembro para después decir que estaban representando cuando ellos los buscaban. Y como asociación como tal, pues yo nunca había explicado cuál es el daño que han sufrido con los programas de acción afirmativa, porque ninguna asociación ha solicitado admisión. Lo que solicitan son personas naturales. Y por lo tanto cuestionaban si realmente había un injury in fact que cumpliera con los requisitos del llamado acción legitimada asociacional. Y el Supremo pues repasa la norma, Hornbook Law, igualita que en Puerto Rico, porque el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha incorporado esa misma norma. Y así sí, bien facilito encuentra que sí. Pues habla de que sea bien, bien facilito y de una manera bien liberal, porque el tribunal cuando quiere no ver un caso se pone duro en estos requisitos. Y no lo ve. Y no los ve y se declara sin jurisdicción. Pero aquí esto se discute bien rápido, en 2 o 3 párrafos, y rápido encuentra que se reúne, no voy a detenerme a discutir cómo, se reúne con todos los requisitos y ese problema se supera de inmediato. Como nota el caso, o sea, una asociación de 47 miembros. Por ahí tienes tú, por ejemplo, la cantidad. Si me metí una asociación de 47 miembros, que a saber, que estoy seguro, yo no le he leído obviamente los documentos originales, que la universidad, las dos, que son universidades poderosas, recuérdate que las universidades aquí demandadas no son cualquiera universidades. No. Son de la universidad, las dos las más antiguas en su área. La de Harvard, la más antigua privada, oíme bien, siglo XVIII casi, creo que, siglo XVII, siglo XVIII, y la North Carolina, la más antigua pública. Pues tiene muchos recursos que son, o sea, yo estoy seguro que esa gente, por ejemplo, había averiguado que de esos 40, hace 5 se unieron hace poco, antes de erradicar este caso. O sea, que habían logrado realmente poder argumentar efectivamente que esto era un caso medio ficticio, ¿verdad? Claro. Pero no convencieron al tribunal. La verdad jurídica es que el tribunal dice, cumple con los requisitos, no introduce, no se cambia en lo absoluto la doctrina de standing asociacional. Lo que hace es que se ratifica tal y como está, se va por los requisitos 1, 2, 3 y dice que se cumple todo. ¡Guau! Vamos para el otro. Y le abre las puertas Y al le abre tribunal. las puertas para entonces discutir la cuestión sustantiva, Claro. que es el issue de si la raza puede ser un factor consciente. No puede ser un factor, si puede seguir siendo, porque por décadas lo está haciendo. Con sus alzas y sus bajas, el Estado constitucional vigente hasta este caso es que se podía tomar en consideración la raza como un factor holístico, entre otros, al momento de decidir, precisamente para promover que hubiera un estudiantado diverso. Y ahora que nos abrieron las puertas del tribunal, Abner, vamos entonces a irnos a lo sustantivo del caso. En esencia, este caso llega por la cláusula constitucional de la igual protección de las leyes y cita varios casos como Brown versus Board of Education y un caso que usted discute en su clase porque lo recuerdo, es el caso de Korematsu. Y en cada uno de ellos también trae el caso de California versus Baker, que usted lo mencionó hace un momento. Se establece lo que es la doctrina bajo el escrutinio estricto de que en efecto sí se pudiese discriminar por la raza de manera afirmativa para lograr equiparar estas desigualdades sociales que existen entre las personas que son de latinos, negros, mujeres, asiáticos, entre otros, y que pudiesen acceder entonces a una educación de la calidad como lo es Harvard y la Universidad de North Carolina. Me gustaría que nos hablara un poco sobre dichas doctrinas y el escrutinio en sí. Déjame precisarte algo. Sí. En particular, este caso tiene que ver con discrimen por razón de raza. Y los programas de acción afirmativa, casi todos están dirigidos al tema racial, que incluye discrimen por raza negra, que fue un factor consciente, por ser hispano-latino. No ha habido tanto, aunque ha habido algunos por discrimen por razón de ser de origen asiático, pero no se extiende a las mujeres. Nunca ha habido una consideración de que las mujeres, y eso se ha debatido mucho en Estados Unidos y Puerto Rico también. De hecho, yo recuerdo hace muchos años, yo le di unas conferencias a la Oficina Procuradora de la Mujer que quería que eso fuese parte de un programa de acción afirmativa y estaba interesada en ver si se podía promover legislación sobre eso. Así que eso está podemos dedicarle otro programa a eso. Pero para precisar que las mujeres no. Entonces, vamos a ver. Desde el caso de Bakke y desde mucho y un poquito antes,
El tribunal, pues, desde la década, lo dije ahorita, de la década del 50, después de Brown versus Board of Education, pues comienza todo este movimiento de leyes, estatutos federales y estatales para que pudiese haber, sin violar la igual protección de las leyes, se pudiese tomar en consideración la raza de manera consciente para ayudar a estos sectores más vulnerables como son los negros, tradicionalmente discriminados, o los latinos, sin que eso violara la igual protección de la ley. Y como tú muy bien dijiste, eso es un problema, porque es colocar la raza, es permitir el discrimen por raza, pero para propósitos benévolos. Entonces, pues eso hay que aclararlo. Si se puede discriminar por raza cuando es para combatir el racismo, pero si es para protegerlo, pues entonces pues se puede hacer otra cosa. Establecer un two-tier approach, ¿verdad? Dependiendo de para lo que sea. Para razones benévolas se puede discriminar, para razones no benévolas no. Entonces eso se empezó a litigar en Estados Unidos y entonces eso ha sido un problema en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, aunque se ha sostenido, pero nunca con una mayoría total, aunque al final parecía caberla, con lo que se llama opiniones plurales. El juez Powell en esa decisión de Bakke decía, mira, que eso es una mujer blanca, una persona blanca que lleva un caso cuestionando, mira, me están excluyendo a mí, aquí hay un sistema de cuotas, no puede ser. Es discrimen por raza y como tú decías, raza tiene que aplicar un escrutinio estricto, se acabó, lo cual presupone que la ley es inconstitucional y casi siempre se gana el caso si se aplica un escrutinio estricto. Pues porque la jurisprudencia ha dicho, eso es un valor que queremos tutelar, que no haya discrimen raciales, voy a ser bien exigente con el Estado. Pero vas aquí, el tribunal como que no puede ponerse de acuerdo, pero sale hacia adelante la opinión del juez Powell, que acepta. Y por eso es que al final es un caso que se considera positivo. Aunque las razones que se quieren dar para poder discriminar por razones benévolas, por ejemplo, para remediar discrímenes pasados, por ejemplo, para ayudar a que los diferentes grupos pues, puedan comenzar en la escala social a subir, sobre todo los sectores más vulnerables, el tribunal no los acepta como intereses apremiantes. El único que acepta Powell, no el tribunal, el juez Powell, es promover la diversidad, porque eso ayuda al propio estudiante y al ambiente universitario. Pero no todos los jueces están de acuerdo con eso. Y es Powell. Pasaron unos años en lo que finalmente el tribunal llegó a estar de acuerdo con que la diversidad era un factor que se podía utilizar para mantener un programa siempre que no fuera de cuotas. Pero es un factor que se podía utilizar como uno de muchos para ayudar a las poblaciones particularmente negras. Entonces uno dice, bueno, un factor que se puede utilizar. ¿Y qué hizo el tribunal con el escrutinio estricto? Bueno, el tribunal empezó a darle la vuelta al escrutinio estricto y dando a entender que cuando era para beneficiar y si lo único que se estaba en consideración promoviendo el interés apremiante de la diversidad, pues podía aplicarse, pero de una manera más leniente, cosa que se supone que eso no pase. Pero esa es la salida que vio el tribunal para salvar el escrutinio estricto y a su vez el valor positivo de promover con sistemas holísticos y proteger a los negros particularmente en los procesos de admisión y como un plus factor, ayudarlos a que fueran admitidos. Ese era el Estado de Derecho vigente hasta ahora. No lo podías, lo tenías que ver, y ahora la opinión la distingue. La tenías que ver exclusivamente como a base de la experiencia de esa persona y que tiene ese candidato. Y da ejemplos. Por ejemplo, un farmer de Idaho puede diferenciarse de una persona de Boston. Ese era el ejemplo del caso. Y que la persona de Idaho pueda aportar a base de su experiencia, pueda aportar algo que no necesariamente el de Boston puede hacer. Pero no lo puedes, la distinción no puede ser marcada única y exclusivamente por el concepto de raza. Y elimina, ¿verdad? Y rechaza la doctrina de las cuotas ni pensarlo.
Las cuotas y dividir y separar 5 espacios para estudiantes negros, eso ni lo pienses. Lo dijo Bakke y lo repite Grutter, Grutter 25 años después. Así es. Pero en 25 años después se logra ya más votos que cuando Bakke. La jueza O'Connor, que escribe el caso, logra que se consolide esa perspectiva. ¿Cuál perspectiva? Que la raza puede ser exactamente como tú dijiste, un factor más de plus de un análisis holístico. Tú puedes un proceso de admisión separar por áreas geográficas. Pero una vez tengas las áreas geográficas, quieres diversidad geográfica, no puedes decir, bueno, del área oeste vamos a asegurarnos de que de cada 100 cojamos 5 afroamericanos o negros. De Nueva York, eso no se puede hacer. Tiene que ser un factor más, porque la diversidad es un interés apremiante que el Estado quiere perseguir. Y eso es lo que finalmente la jueza consigue, ya no como Powell, sino ahora como la opinión del tribunal. Pero ahí es que viene la famosa afirmación, creo que es en esa. Porque fíjense lo que eso implica. Eso implica que el escrutinio estricto no va a ser tan estricto para esos casos. O sea, porque como se está usando para beneficiar y no para discriminar, pues pero eso es una especie de suspender el escrutinio estricto en esos casos. Y por eso es que el tribunal dice, me veo obligado a hacerlo porque yo no soy legislador, esa es la realidad. Pero esto es por un tiempo, esto es temporero. Esto no va a ser, voy a suspender el escrutinio estricto por un tiempo. Y yo creo que en 25 años aquí ya va a haber, aquí ya están los negros integrados en educación y esto no va a hacer falta. Que es justamente el tiempo que ha pasado ahora en el verano, entre 20 y 25 años, para revisar esa posición de la jueza O'Connor. Que es entonces lo que eventualmente va a hacer este tribunal, que lo podemos seguir hablando, que es que dice, ya han pasado 25 años, vamos a repensar si la diversidad todavía es un interés apremiante, como decía Powell y O'Connor. Y claro, y la mayoría ahora del tribunal va a decir, eso ya no es ningún interés apremiante. Y el caso repasa las estadísticas del porcentaje de cuántos estudiantes afroamericanos ha habido desde el 2009 hasta el presente. Y el tribunal dice, es que, y eso lo hablábamos ahorita, es que tú no has tenido un cambio sustancial en la diversidad desde el 2009, desde hace 14 años. O sea, no ha habido, y lo argumenta también me parece que fue el director de admisiones de North Carolina, y dice, nosotros, y lo reafirma, nosotros no tenemos una disminución sustancial de solicitantes y posteriormente admitidos de gente negra. Siempre se ha mantenido que estándar. Y por lo tanto, no has logrado, decían ellos, decían los demandantes, no has logrado el interés apremiante de diversidad. Claro. Que es el que tenías ahí detrás para mantener el escrutinio estricto. No lo has logrado por eso, claro. Nosotros sabemos que entonces la disidente, por otro lado, ya va a estar preparándose, diciéndose, oye, cógelo suave, que esto toma tiempo. Entonces ahora que viene el famoso ejemplo de lo que ha pasado en la Universidad de California, en Berkeley, y lo que pasó en el oeste de Estados Unidos, que el pueblo de California enmienda la Constitución. Eso está discutido ahí para prohibir que se tome incluso como factor holístico. Ese es el state law ahora. Le dan la vuelta al ámbito mínimo a mí. ¿Y qué ha pasado desde que eso sucedió en California? Que los números, no es como estos que dicen ahora nacionalmente que se han mantenido igual. En California el 50% ha bajado. Lo cual quiere decir que la existencia, aunque sea para mantener, aunque no haya mejorado tanto, ha logrado mantener más o menos un grupo. Que si tú lo quitas, que es lo que acaba de hacer el tribunal ahora, se espera que en los próximos años haya una disminución radical del número de solicitudes. Porque eso tiene un efecto. Ahora ya lo está teniendo en teoría. Ahorita hablaremos si en efecto eso va a pasar, porque hay muchas cosas que la decisión no toca, que todavía están por ahí pendientes. Hay cosas que ya no se van a poder hacer, Claro. Como tomar en cuenta la raza como un factor consciente. Y yo creo que vamos a tocar eso un poco. Yo creo que porque este caso tenemos que traerlo, sacarlo de donde está y traerlo a la vida. Sí. Yo siempre he tenido mis issues, y lo he comentado en nuestro programa, sobre la forma de admitir a un estudiante a una universidad. ¿Okay?
Yo entiendo que muchas personas tienen diferentes situaciones que le impiden o no le impiden tener estudios en X o Y cosas. Yo creo que el sistema total de admisiones de las universidades públicas y privadas tiene que reafirmarse y tiene que, de una manera u otra, adaptarse a los cambios sociales. ¿Ok? Recuerde que el problema social en aquel momento, desde el caso de Bucky, luego el caso de Grutter, ¿qué era? Pues había un problema de que las personas negras se entendían, ¿no? De afroamericanas se entendían que no tenían las mismas oportunidades que tienen las personas blancas. Y por eso es que hacen, que cogen ese escrutinio y como que lo suavizan, ¿no? Y viene obviamente el juez Robert ahora y dice, no, eso no se va a permitir. Sí, Pero no se va a permitir por la realidad que están, Claro. que están viviendo Pero eso ahora. parte de una premisa que es la que combate la opinión disidente y que Ujú. yo comparto y quizás voy a diferir de ti, de que en efecto las poblaciones afroamericanas en Estados Unidos y los negros ya lograron unas cosas básicas y no necesitan esta ayudita adicional. Y yo soy de los que pienso que eso no es así. Eso es así si tú me pudieses argumentar que es evidente en el día a día en Estados Unidos que el discrimen racial no es como antes. Y mira como tú mismo miras, me dices que no es como antes. Está peor. Y si está peor. Está peor. Y si está peor. Y maté del 2020 para acá. Y del 2023. Y si está peor. Y no hay nada que diga que se va a poner mejor. Es este el momento de quitarle esa ayudita. Ese plus factor, porque tú creas que en efecto hay un número más que los que había hace 40 años. Porque más negros ya están entrando a las universidades. Y yo te digo, vamos a suponer para propósito que tú tienes razón, que si se lo quitamos, pues en efecto ya llegamos a un punto donde ya no hay que hacer más nada. Te estoy dando el caso de California. 50%. Lo quitaron y fue peor. Y además que hay algo bien importante. Y ahí entra la jueza Jackson y la jueza Sotomayor. La opinión mayoritaria parte de una interpretación de la historia que a mi juicio está bien equivocada. Porque recuérdate que este sector que está ahora usa mucho la historia para justificar muchas decisiones. Oye, pero ese entendimiento de la historia no necesariamente es el que yo tengo. Y además que yo sepa, ellos no son historiadores ninguno. Ni contratan oficiales jurídicos que son historiadores. ¿Okay? Por ejemplo, mira esto que les voy a comentar que está ahí. El Tribunal Supremo parte de la premisa de que Marshall, y que históricamente, incluso cuando se aprobó la enmienda 14, que es la que, una de las enmiendas después de la guerra civil. ¿Por qué es que se aprueba la enmienda 14? La enmienda 14, que protege la ciudadanía a los negros, ¿ok? ¿Se aprueba para qué? ¿Para proteger a los negros? No se aprobó para proteger a los negros y los blancos por igual, porque a los blancos nadie le estaba tratando de quitar su ciudadanía. Así que la intención original fue proteger a los negros. Eso lo acaba de rechazar o ratifica el tribunal en este caso diciendo no. La enmienda 14 es neutral a la raza. La enmienda 14 es colorblind. La enmienda 14 no ve colores. La enmienda 14 no está diseñada para proteger a ninguna raza en particular. Que no tomaron en consideración el contexto en que se fundó, en que se hizo la enmienda 14. Lo niegan. La interpretación que hace el juez Roberts y cita unos estudios ahí raros que la jueza Sotomayor y sobre todo la jueza Jackson se los rechaza y dice, pero ¿de dónde tú te sacas que los que aprobaron la enmienda 14 estaban pensando en hacer una sociedad más igualitaria? Estaban pensando en hacer una sociedad más igualitaria, pero no es para corregir un problema que había con los blancos. Estaban pensando en hacer una sociedad más igualitaria para que los negros y blancos fuesen iguales. Pero no digas que es racialmente neutral. Y por lo tanto, decir hoy día que las políticas de admisión tienen que ser racialmente neutrales, no pueden ser conscientes, porque es violar el espíritu de la enmienda 14, es un error histórico, porque es negar, la jueza Jackson, que es famosa ahora
por lo que se empieza a conocer ahora. Ujú. Jackson dice, yo soy originalista, como ustedes. Vámonos para el originalismo. Si tú lees el texto, parece que no, pero vamos a ver el contexto. En que se Y creó. nunca se creó por razones neutrales ni color blanco. Al contrario, se aprobó, repito, para proteger a quién. La ciudad de los A los negros. negros. Por lo tanto, ahora se conoce ahora en Estados Unidos eso como el originalismo progresista. Eso, porque ella es una mujer muy inteligente, que ella es una mujer negra, afroamericana, que ha llegado ahí a usar los valores que tiene la mayoría. Yo voy a ser originalista también, pero no me vas a falsear la historia. Y algo interesante es que la juez Jackson estudió, ¿verdad? Y es parte de Harvard, Claro. de la Universidad de Harvard. Sí, ¿eh? Y cómo, y miren el contexto, no sé, cómo que llega a donde está, a la posición que está, de una u otra manera, porque muy probablemente se benefició de la acción afirmativa. Igual que la jueza Sotomayor. Igual que la jueza. Igual que el juez Thomas. Igual que el juez Thomas, un juez negro Sí. que hace una concurrente media extraña. Sí. Pero No, pero fíjate lo que pasa, Camilo. Es que el juez Thomas y ese sector hace el siguiente planteamiento. Y Thomas porque eso es lo que le enseñó su abuelo y eso lo ha escrito él en su biografía. Y Thomas, que en su adolescencia era Black Panther, radical y creía en la violencia. Ese es juez Thomas, esa es la biografía de juez Thomas y lo invito a los radioescuchas que lo hagan, o a los que escuchen este podcast. El juez Thomas piensa lo que le enseñó su abuelo. Tú no necesitas la ayudita de ningún blanco para lograr integrarte a la sociedad. Tú puedes hacerlo todo sin ellos. Y tomas parte de la premisa de que los programas de acción afirmativa estereotipan y es la ayuda del blanco que él no necesita. Oye, qué chévere. Eso y eso, pues, bueno, es un planteamiento legítimo. Uno puede estar de acuerdo, no, pero es legítimo. Oye, pero qué bueno después que ya tú llegaste al Supremo, ¿verdad? Con la ayudita esa, ¿verdad? claro. Qué bueno, entonces ahora de momento ver el mundo color de rosa cuando todavía, mira cómo están las cosas en Estados Unidos. Así que eso sigue siendo una cuestión bien tremenda y sobre todo a partir de esta decisión que bueno, que hay que seguir reflexionando sobre eso porque el tribunal, como sabemos, vamos a seguirlo discutiendo, va a declarar inconstitucional y la nueva norma es la enmienda 14 del punto de vista de discrimen racial, es neutral. Y no se pensó para favorecer No a se los pensó negros. favorecer a los negros, se favoreció para favorecer la igualdad humana. Y de ahí emanan, porque fíjate tú cuál es el peligro de ese planteamiento. Hay un montón de leyes del Congreso en el ámbito laboral, en muchísimos otros ámbitos. Hay leyes de acomodo público que no parten de esa premisa necesariamente y que de momento ese razonamiento puede poner en peligro muchísimos otros programas. Y ese acercamiento puede poner en peligro muchísimos otros programas. En un momento cuando la nación norteamericana, a mi juicio, sigue viviendo unos problemas bien serios desde un punto de vista racial. Porque culturalmente hay un problema. Y cuando tú tienes un problema cultural como es el racismo, o endémico, o estructural, la única manera de tú combatirlo, no la única manera, una de las maneras principales de combatirlo es en la educación. Y una de las formas de combatirlo en la educación, porque eso es lo otro, para llegar a esa conclusión, y aquí está lo importante que no lo dijimos ahorita, la nueva mayoría dice que el propósito de diversidad, contrario a lo que dijo Powell, ya no es un interés apremiante. Ya eso no es un interés. Así que se acabaron todas las posibles razones para justificar el escrutinio riguroso. Y con eso hay que tener mucho cuidado. Que sí hay que tener mucho cuidado. Mira cómo está ese país, porque sobre todo en el ámbito educativo, si tú no impactas el ámbito educativo para fomentar cada vez más la diversidad, para ser más consciente a todos los negros latinos que entran y a los que están allí de que esa es una nación bien diversa, porque mira que lo es y para mi juicio ahí es que está su riqueza. Si te sales del ámbito educativo, pues lo que vas es a perpetuar el racismo. Y la opinión habla y menciona los casos, hace como un recuento de todos los casos y lo pone en un parrafito. Lo traté de buscar, pero no lo
en un párrafito de históricamente cómo ha resuelto y cómo ha evolucionado el Tribunal Supremo en darle derecho a los negros. Punto. Ujú. ¿Bajo la enmienda qué? La enmienda 14. Ujú. Y viene ahora a desvirtuar que cuando se creó la enmienda 14 no se pensó en eso, a pesar de que mencionó y habla sobre los casos. Claro. Y te dice, cuando el matrimonio entre los bancos con los negros, Ujú. es el caso de Lewis, Robin versus Virginia. ¿Ah? Lewis versus Virginia. O sea, ¿cuál es? O sea, Sí. ¿cómo vas a decir que no hay que la enmienda 14 no se piensa en los negros cuando toda tu historia casuística sobre la enmienda 14 ha sido en favor y reconociéndole derechos implícitos Ah, sí. en la enmienda 14? Eso le da bien duro a la jueza Sotomayor. Le va haciendo la lista completa de dónde está el discrimen racial en Estados Unidos. Y desde que se superó en Brown versus Board of Education lo que era la norma por décadas, que es el separate por equal, que esa fue la manera histórica y la razón por la cual todavía hay un profundo discrimen racial cultural es por las décadas en que estuvo esa norma, que duró hasta 1954. Eso los otros días, eso apenas 75 años. Eso es más de una centuria discriminando por el color de piel de las personas, diciendo que se resolvía por el separate por equal, cuando en el separate por equal, es decir, que hayan dos fuentes de agua, una para blanco y una para negro, que hayan dos escuelas, una para blanco y una para negro, que hayan casillas de descanso, una para blanco y una para negro, que no hay ningún problema racial porque lo importante es que tengan casillas, que no hay ningún problema racial porque lo importante es que tengan fuentes de agua. Ajá, ¿y por qué es que no se pueden mezclar? Ah, ¿por qué? Sería contaminar la raza blanca. Ah, pues. Entonces esa doctrina de separate por equal estaba preñada de un profundo elemento racial. Y eso se ha ido superando en Estados Unidos, pero no totalmente. Se estaba en ese proceso. Cuando se hablaba de que tomaba 25 años, por lo menos 25 años, a ver cuál ha sido el proceso. Pero vuelvo y te digo, la realidad nos da bien duro. Y sobre todo hasta el 2020, como dijimos ahorita. Y en los últimos 3 años la situación ha sido Y las bien elecciones. difícil. Digo, eso logró, no es que logró, vamos a ver. ¿Cuándo pensábamos que un presidente de Estados Unidos iba a ser negro afroamericano? Eso no, eso era hasta impensable. Y pasó. Ah, ¿y cuándo pensábamos que un individuo como Trump iba a ser presidente de los Estados Unidos? Imposible que un delincuente pueda ser presidente de Estados Unidos. Racista, misógino, como quiera. Ah, ¿y por qué? Entre otras razones que Trump llega a ser presidente. Además de porque tuvo los votos. Porque Obama había sido presidente. Había y una se ira. sacó para afuera Había una ese ira racismo cultural. que se ahora- manifestó el 20 de enero. Es el 20 de enero y que en Claro. un sentido parece ser que ahora se está peor que antes. Y por lo tanto, si hay un momento donde no se han debido eliminar los programas de acción afirmativa ahora. Y déjame decirte que esto es importante señalarlo técnicamente. El tribunal va a echar hacia un lado la doctrina que había porque ahora va a prohibir que conscientemente, ni siquiera holísticamente se considere la raza, sin revocar ninguno de los casos que hemos hablado. Ujú. Porque no los revoca. Los deja por ahí medio enterrado dando vueltas. Los disidentes dicen, claro que lo estás revocando, pero no te atreviste a revocarlos afirmativamente. ¿Entiendes? O sea que tiene unas implicaciones tremendas, porque cuando tú envías un mensaje como ese, que esos casos ya no son buena ley, pues tú estás ratificando en la idea, en ese imaginario que todavía tiene mucha gente en Estados Unidos, de que hay una raza superior y otra inferior. Profesor, yo tengo una pregunta hipotética. Uh-huh. Esto tiene que ver con que Harvard y la Universidad de North Carolina, ellos no lograron probarle al tribunal que ellos podían medir en efecto los criterios para lograr la diversidad racial dentro de sus instituciones. No lograron articular una conexión significativa entre lo que pretenden lograr y lo que se persigue. ¿Cómo ellos podían haber, en las dos universidades, cómo ellos podían lograr, valga la redundancia, convencer al tribunal de que en efecto la cuestión racial dentro de sus instituciones, en efecto es importante para lograr la igualdad racial en Estados Unidos? No lo pueden lograr con ese tribunal. Ya.
Porque la opinión de Sonia Sotomayor lo que dice es que luego de 14 días de juicio y más de 30 testigos, las universidades lograron probar que aunque la diversidad es difícil de medir, los pasos que estaban tomando poco a poco lo va logrando. Y porque lo que pasa en las universidades, lo mejor lo conocen las universidades. Y porque ese es el estándar que ha seguido el Tribunal Supremo hasta ahora. Que en estos asuntos académicos universitarios, los que mejores saben cómo se van logrando las cosas son las propias universidades. Y en el juicio se presentaron peritos, un montón. ¿Ah? 30. Y por eso todos los tribunales inferiores habían resuelto a favor de las universidades. Pero esta mayoría no quiere ver eso. Y lo que tú acabas de leer es lo que ellos afirman. Y casi hasta a veces se burla. Dice, ¿cómo tú vas a lograr probarme de la diversidad? Pues Sonia Sotomayor le explica, pues examínate el testimonio del perito 1, 2, 3, 4 para ver los intentos. Pero que tú quieres una prueba en blanco y negro. Funge como juez, como lo que eres, como lo que tienes que examinar. Y entonces, pues, ¿sabes? Y además, como tú tienes tu mente hecha, por eso yo te digo, tú me preguntas, ¿cómo se puede lograr? Bueno, nada, no se puede lograr, porque esa gente no quiere ver. Porque el problema en el fondo es ideológico. Ya. Si tú partes de la premisa de que el racismo ha mejorado mucho, de que ya no hace falta ese empujoncito, que lo que hace falta al contrario es un poco de paz en todos estos temas raciales en las universidades, y que ya Estados Unidos llegó a ese punto y tú estás convencido de eso, olvídate tú de todo lo que venga por ahí para arriba. De hecho, igual que por ejemplo que se ponen un poco burlones con el tema de que es un hispano. Exacto. Y el puertorriqueño y nosotros el asiático del este o el asiático del oeste. Y nosotros sabemos que hay diferencias y a veces nosotros, pero ¿y las universidades? ¿Eso ha sido un problema? Mira, no. Ellos han bregado bien. Hasta ahora, por ahí no están los litigios. Uno oye chistes, el que estudia en Estados Unidos, tiene hijos en Estados Unidos, te empiezan a contar. Pues claro que hay diferencia entre nosotros. Y hay diferencia entre los asiáticos. Y que cuando nos admiten a todos bajo hispano, no es lo mismo admitir a alguien que viene oriundo de México que viene de Puerto Rico. En Puerto Rico no estamos beneficiando que entramos como si estuviéramos todo el tiempo en el Caribe sin la influencia norteamericana. Pero eso ha causado algún problema en el tema de la diversidad. Los puertorriqueños cuando van a la universidad en Estados Unidos, como regla general, ¿se portan más como latinos o como norteamericanos? Que yo sepa, todos sacan la banderita todo el tiempo y se pone todo el mundo lo más contento con la banderita. Y aplauden cuando aterricen. Y que yo sepa, en los juegos de baloncesto no se van con el equipo de Estados Unidos, como regla general. ¿Ok? Lo mismo que haría un colombiano, lo mismo que haría un cubano. O sea que no hay manera. Okay. A mi juicio. Porque si tú no quieres verlo, no lo vas a encontrar. La opinión mayoritaria dedica las últimas 3-4 páginas a criticar la disidente de Sotomayor y la disidente de Jackson, pero sobre todo la de Sotomayor. Y dice, la analogía que está haciendo de los casos no es. Y menciona, porque y quizás te traemos ahí un poco, cuando menciona de que Sotomayor relata los casos que relatan su opinión disidente, pero no los puedes ver así, como quien dice, estás partiendo de un análisis errado. Y mi pregunta a los efectos es, ¿análisis errado significa quitarle derechos o quizás la oportunidad de adquirir un derecho como un derecho a la educación, derecho a la propiedad, de tener tu profesión? O sea, más allá de... Porque ellos traen estos casos y esta analogía, pero esto no es algo que los ata. Esos casos no les están prohibiendo nada. Ellos pueden decir mira, cuando el racionamiento que se utilizó por Bucky y por Grutter, pues lo vamos a aplicar ahora. ¿Por qué? Porque hay un interés apremiante del Estado en detener en evitar que ciudadanos afroamericanos no tengan la capacidad tanto como oportunidad económica o admisión de poder sentarse en una universidad a estudiar la profesión que quieran estudiar. Es una reflexión que hago porque o sea,
quienes hacen esta opinión, todos, han estudiado en buenas universidades. Se han beneficiado de... Todos han tenido las oportunidades que ellos están evitando. Inclusive sus propios oficiales jurídicos, que para ser oficial jurídico en un tribunal supremo, por menos de Yale o de Harvard, no puede ser. Ujú. O sea, ¿cómo puede la mayoritaria criticar a una disidente que, tratando junto con la juez Kagan, que se une a su disidente, y Jackson, que se une solamente en el caso de North Carolina, porque en el caso de Harvard no puede, porque ella estudia en Harvard y pertenece al board de esa universidad? Y usted ha hablado ahorita de un issue político ideológico. Yo creo que ahí está. Yo creo que eso es el caso. Y te voy a- No, olvídate de los casos que menciona. Olvídate del análisis jurídico que hace. Sí. Es el issue ideológico que Yo está creo que envuelto. eso está en el fondo, por eso no importa lo que hubiese pasado. Ujú. Si nos ponemos bien técnicos, de hecho, yo he meditado mucho sobre esto. Porque hace muchos años yo escribí o hice una presentación sobre los programas de acciones afirmativas de acuerdo, no los programas, las decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre acción afirmativa. De hecho, lo traje aquí para enseñárselo a ustedes. ¿Ves? Hasta marzo del 2005 hice un análisis de todos los casos. Y yo llegué a la conclusión muy parecida a la del juez Roberts, pero por razones distintas. Es decir, los programas de acción afirmativa dependen de un pelito. No han estado sólidamente respaldados por el Tribunal Supremo. Ha sido, tú sabes, ha sido fundamentalmente por lo del juez Powell, porque se ha mantenido lo de diversidad, que ahí sí ha habido solidez hasta hace 7 años. Solidez hasta hace apenas 7 años. Así que Robert tiene razón cuando él dice, Sotomayor, tú escribes una disidente partiendo de la premisa que todos estos casos estaban súper claros Ujú. en este tema, que este tribunal, esto no tenía ni que tocarlo otra vez porque aquí no había ningún issue. Así que técnicamente Robert tiene razón en que la jueza no se concentra en que esas decisiones estaban respaldadas por un pelito. Pero es que la jueza Sotomayor lo que le plantea. ¿Tú sabes por qué esas decisiones, aunque estaban respaldadas por un pelito, eran la ley y era como resolver el Tribunal Supremo de los Estados Unidos? Porque aquel era un tribunal, y se lo dice en la cara, que tenía unos jueces que estaban conscientes del problema que estaban resolviendo. E ideológicamente sabían que le hacía daño a la nación norteamericana si se eliminaban esos programas. Porque Powell y la jueza O'Connor era republicano como ustedes. Y sin embargo votó a favor de mantener la diversidad. ¿Y tú sabes por qué mantuvo a favor de la diversidad? Porque sabe que aquí hay un problema racial. Así que yo, en mi opinión, no me voy a concentrar en la cuestión técnica, sino en el sustrato ideológico que hay detrás de esto. Que ustedes, que ahora lo que tienen son 3 votos más, ¿ok? Ahora se van a poner bien técnicos y van a recordarle al país que el sustrato constitucional de eso estaba sobre un pelito y que por eso, después de todo, era un sustrato muy débil. Pues esa es la excusa para ustedes imponer su criterio ideológico. Y eso es, en algún día van a tener que responderle a la historia. Un poco esa es la disidente. Así que lo fascinante del comentario que tú haces, desde mi perspectiva, es que si tú piensas, en efecto, cuán sólidos estaban los programas de acciones afirmativas, Robert tiene razón cuando en su recuento dice, pero si es que si eso está dependiendo de nada. Y si Sotomayor da la impresión de que esto es la hecatombe, porque ustedes han hecho 100 años de jurisprudencia, han hecho atrás. Ella no está pensando en el tecnicismo, está pensando en ¿qué? El efecto. El efecto. Entonces tú tienes dos, por eso yo te decía ahorita, no importa los tecnicismos que tú levantes, que si la prueba esto, ahí hay una diferencia ideológica profunda. Totalmente. Y además Roberts, que es un juez minimalista, que no se ha ido a ir, que nunca se ha querido ir totalmente en todos los, nunca no. En muchos casos no se ha querido ir con su bloque conservador. A veces Se no trata toma de sorpresa. nos ha dado sorpresas interesantísimas. Ujú. No hubiera revocado Roberts Wade, por ejemplo. Ahí tienes uno, y ese sí que era un issue nacional. Pero en este tema, está clarito. Y quién sabe, ahora digo yo, nosotros,
que dentro de ese bloque necesitaba que algunos temas, mira, tienes que estar con nosotros. Y Thomas, que lo que hace es que se dice que es la conciencia de ese bloque conservador, que ahora, después de estar años, porque en todos estos casos recientes de los últimos 20 años de acción afirmativa, Thomas está en la disidente. Menos en este. Pero aquí logró por fin tener la mayoría. La mayoría. Claro. Sí. Porque se está reflejando la corte de Trump. Porque ahora está la corte conservadora que en algunos temas no va a ceder. Y sectores conservadores siguen molestos, como sabemos, Mira lo que se está diciendo ahora en la campaña. Nos vamos a asegurar, han dicho los asesores de Trump y los de DeSantis y de todos los republicanos, nos vamos a asegurar que no se nos cuele un individuo como Roberts otra vez. O sea, Roberts, de Rehnquist, conservador. En otras palabras, nosotros queremos aquí 9 alitos y 9 tomas, que eso es hardcore, hardline. ¿Tú sabes? Eso lo decían los republicanos sobre Powell, sobre O'Connor y sobre Souter, que le decían, estos fueron jueces de nombramiento republicano que nos salieron flojos, porque votaban todavía a favor del aborto, porque buscaban consenso, porque mira lo que hicieron con el aborto, que lo mantuvieron y se inventó, O'Connor se inventó la cosa esta, la de undue burden, la de Planned Parenthood versus Kesey en el caso. Así mismo, y estaban, y era lo que tenían, los que estaban sosteniendo, porque si los republicanos controlan el pensamiento republicano, controlan el Supremo hace más de 40 años. Lo que pasa es que una vez se nombran esos jueces, como la jueza O'Connor, republicana de Arizona, como muchas veces yo discuto en clase, esa señora una vez llegó allí y miró para los lados y vio un chorro de machos sentado al lado de ella. Dijo, espérate, por más republicana que yo sea, yo soy mujer. Claro. Y yo no voy a quitar Roe versus Wade así, si esto representó apoderamiento. Yo saben por qué yo estoy aquí. Por esos casos, porque esos casos le dieron poder a las mujeres y el movimiento feminista logró mayor prominencia. Esos casos ayudaron. Gracias a esos casos yo estoy aquí. Si no, jamás me hubieran conocido. Si es un tribunal de machos, ¿por qué tú crees que yo soy la primera mujer en toda la historia de este tribunal? Y pues eso trabajó en esa jueza. Y Souter, que no se sabe dónde lo sacó, pero como venía Bush y como lo trajo Bush, se supone que iba a ser conservador y no lo fue en todo. Y Powell, que lo nombra Nixon, que se supone que eso está certificado. Igual que los que había nombrado Bush, están certificados como republicanos. Una vez llegaron ahí, la institución los moldeó, porque se dieron cuenta que en el extremo no iban a proteger a la gente que va a los tribunales para hacer de justicia. Pero los que hay ahora no les importa eso. Porque a ellos les importaba el efecto. Daban muy y a esto les importa más el planteamiento ideológico que el efecto. Claro, y sobre todo, lo más que les interesa, y desde un punto de vista ideológico neoliberal, mientras menos Estado, mejor. Mientras menos gobierno y decisiones, mejor. ¿Qué acción afirmativa? Que cada cual decida si quiere tenerlos o no. Pero tenga cuidado cómo los hace, pues, porque ahí sí, fíjate qué interesante, mientras menos Estado mejor, pero ten cuidado con que no te pongas a discriminar con los blancos. Ahí sí quieres Estado, ¿ves? Ahí quieres meterte. Es una cosa fascinante, vista desde esa perspectiva, estudiar esa institución. Profesor, se nos queda mucho rato más, no le quitamos más tiempo. Quiero agradecerle por esta discusión de derecho. Creo que este tipo de conversación es importante. A veces en el programa me envuelvo y nos envolvemos con cosas de política y le tratamos de dar un impacto más legal, que esa es nuestra visión. Pero estos casos esto no se discute. Yo no he visto un programa que discuta esto y esto tiene un efecto enorme en cómo de ahora en adelante van a poder van a trabajar las admisiones en las escuelas, en las grandes universidades. ¿Y cuál va a ser eso el efecto en Puerto Rico? Vamos a ver lo que la historia nos dirá. Profesor Ramos, gracias por la oportunidad. Gracias a ustedes. Es un placer. Claro que sí, como siempre. Amigos y amigas, Abner, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por recibirme. Excelente participación. Y amigos y amigas, no se olviden de seguirnos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook y Twitter. Así que ya nos pueden conseguir a través de todas nuestras redes sociales
Y sobre todo en Spotify. Así que para que escuchen esto mientras estén caminando, haciendo ejercicio o vayan al trabajo, donde quiera ustedes estén, así que nos pueden escuchar. Amigos, esto ha sido un episodio más, pesos y contrapesos. Hasta la próxima.